Si piensas que conoces el Amazonas solo por su tamaño en la superficie, estás a punto de descubrir un secreto que se oculta a kilómetros de profundidad. ¿Te imaginas que bajo el río más caudaloso del mundo existe otro gigante, silencioso y oscuro, que fluye en la misma dirección? Quédate hasta el final, porque lo que sucede bajo esta selva y las criaturas que allí habitaron te van a dejar con la boca abierta. Y es algo que la ciencia apenas está empezando a descifrar. El Amazonas, un coloso de caudal y confusión. El Amazonas es indiscutiblemente un coloso natural, famoso por su caudal inmenso que descarga al océano unos 19 kilómetros cúbicos de agua cada 24 horas, suficiente para satisfacer las necesidades de una ciudad como Nueva York durante más de una década. A pesar de su fama, su longitud real sigue siendo objeto de un debate científico fascinante. La cifra oficial de 6.275 kilómetros cambia drásticamente, según donde se defina su nacimiento. Si se toma el río Marañón mide 6.400 kilómetros, si es el Apurímac se alarga a 6.992 kilómetros superando al Nilo. Si se considera el afluente Ucayali, el Amazonas alcanza los 7.100 kilómetros. Esta variación de hasta casi 1.000 kilómetros subraya la magnitud y complejidad de este sistema fluvial. Incluso su nombre es mutable. A lo largo de su recorrido de oeste a este, el río cambia de designación hasta 6 veces, siendo conocido en su parte central como Solimoes, y solo su último tercio es oficialmente el Amazonas. La cuenca en sí, con 6,5 millones de kilómetros cuadrados, es comparable en tamaño a un continente. No es solo un río, es un sistema planetario. El río Hamza, el gemelo oscuro a 4.000 metros. La pregunta de qué se esconde bajo el Amazonas obtuvo una respuesta asombrosa en 2011. El río Hamza. Este no es un río convencional, sino una gigantesca corriente subterránea que fluye a una profundidad de aproximadamente 4.000 metros bajo la cuenca del Amazonas. El Hamza se extiende por unos 6.000 kilómetros y discurre de manera paralela al Amazonas desde los Andes hasta el Océano Atlántico, lo que lo convierte en un sistema de drenaje geológico inusual y fascinante. A diferencia de su gemelo superficial, el Hamza es mucho más ancho, con un rango de 200 a 400 kilómetros de anchura, superando con creces los 1 a 100 kilómetros del Amazonas. Sin embargo, su velocidad de flujo es extremadamente lenta, a menos de 1 milímetro por segundo, lo que ha llevado a algunos científicos a catalogarlo más como un acuífero profundo que como un río en el sentido popular. No obstante, su inmensa capacidad contribuye significativamente al Atlántico, descargando alrededor de 3.000 metros cúbicos de agua por segundo. Un drama geológico épico, la inversión del flujo. La historia geológica del Amazonas es un verdadero drama épico, que abarca millones de años. Originalmente durante el Cretácico, el río conocido como el Protoamazonas era parte de un sistema fluvial que fluía hacia el oeste, conectando lo que hoy es Sudamérica con África en el supercontinente Gondwana occidental. Hace unos 80 millones de años la separación de los continentes dividió este sistema. El punto de inflexión más dramático ocurrió hace unos 15 millones de años con el levantamiento de la cordillera de los Andes, causado por el deslizamiento de la placa de Nazca bajo la Sudamericana. Este movimiento tectónico bloqueó el río, transformando la cuenca en un vasto mar interior de agua salada, que con el tiempo se convirtió en un lago de agua dulce. Finalmente, hace entre 11 y 10 millones de años, las aguas lograron abrirse paso a través de la arenisca en el oeste, forzando al río a invertir su dirección y comenzar a fluir hacia el este, estableciendo su curso moderno y creando el hábitat que hoy conocemos. Titanoboa, el monstruo prehistórico del Paleoceno. Hace unos pocos millones de años, después de la extinción de los dinosaurios, el territorio de lo que hoy es Colombia y la cuenca amazónica fue el hogar de la Titanoboa cerrejonensis, la serpiente más grande jamás descubierta. Este monstruo prehistórico podía medir entre 13 y 15 metros de largo y pesaba más de 1 tonelada, haciendo que una anaconda moderna pareciera insignificante a su lado. El hallazgo de sus vértebras fosilizadas demostró la existencia de un ecosistema postimpacto en el Paleoceno, que albergaba reptiles gigantes. Aunque su tamaño podría sugerir una dieta de grandes presas como crocodilomorfos o tortugas ancestrales, la evidencia más reciente, incluyendo los estudios de la morfología de sus mandíbulas, sugiere que la titanoboa fue predominantemente piscívora. Esta especialización dietética, al igual que las grandes ballenas, se alimentan de krill,
La haría única entre los bohídos conocidos y muestra la sorprendente adaptación de la vida a las condiciones acuáticas y al calor intenso de esa era. La biodiversidad extrema y los peligros actuales. La Amazonía no solo alberga misterios geológicos y fósiles, sino que es la reserva genética del mundo en la actualidad. Más de un tercio de todas las especies biológicas conocidas residen en esta selva, con nuevas especies descubriéndose periódicamente. Esta increíble biodiversidad viene acompañada de una lista formidable de criaturas que la hacen uno de los ecosistemas más peligrosos del planeta. Entre ellas se encuentran más de 100 especies de ranas venenosas, algunas letales al tacto, cocodrilos, anguilas eléctricas, las infames pirañas, serpientes venenosas, murciélagos vampiro, grandes felinos y las temidas arañas errantes brasileñas, anteriormente consideradas las más venenosas del mundo. Además, las hormigas bala infligen una de las picaduras más dolorosas conocidas. Incluso los tiburones toro logran remontar el río desde el océano. Esta coexistencia de vida prístina y peligro constante es una prueba de la intensidad de la vida en la cuenca. La cultura casarábe, ciudades ocultas y complejas. Los misterios del Amazonas también incluyen los vestigios de civilizaciones antiguas, que desafían la idea de que la selva era incapaz de sostener grandes asentamientos. Recientemente, gracias al uso de tecnología LIDAR, un sistema de teledetección láser aérea, se descubrieron estructuras monumentales ocultas bajo la densa vegetación de los llanos de Moxos, en la Amazonía boliviana. Estos hallazgos confirmaron la existencia de la cultura casarábe, una civilización precolombina que alcanzó su apogeo entre finales del primer milenio y principios del segundo. Los vestigios no son solo montículos, sino un sistema complejo de centros monumentales, plataformas piramidales, calzadas de varios kilómetros y extensos canales de drenaje, que ocupaban un área de unos 16.000 kilómetros cuadrados. La sofisticada planificación sugiere una sociedad numerosa y bien coordinada, capaz de moldear un entorno propenso a las inundaciones estacionales, comparable a sistemas urbanos hallados en otras partes del mundo. El enigma del abandono de Casarábe. La revelación de la cultura casarábe abrió una nueva capa de misterio. ¿Cómo pudo una civilización tan avanzada y bien organizada, con una infraestructura capaz de gestionar el agua en un entorno tan extremo, desaparecer sin dejar rastro claro? Los análisis de radiocarbono indican que los asentamientos de la cultura casarábe fueron abandonados alrededor del año 1400 después de Cristo. Las razones de este éxodo masivo siguen siendo una incógnita. No hay evidencia de guerras catastróficas, aunque se especula sobre posibles cambios climáticos severos que hayan alterado el delicado equilibrio hidrológico de los llanos de Moxos, o quizá enfermedades o conflictos internos. El abandono de estas ciudades jardín en el corazón de la Amazonía boliviana, que permanecieron ocultas por siglos, subraya que la cuenca del Amazonas no solo esconde maravillas naturales, sino también las complejas historias perdidas de las civilizaciones humanas que lograron dominar y luego dejar este vasto territorio. Hemos viajado desde el caudal del Amazonas hasta el oscuro flujo del río Hamsa a 4.000 metros de profundidad, pasando por serpientes gigantes y ciudades perdidas. ¿Cuál de estos secretos te parece el más alucinante? ¿El Hamsa o la civilización casarábe? Déjame tu comentario abajo. No olvides darle like al video si la historia del Amazonas te enganchó tanto como a mí. Suscríbete para no perderte ni un solo misterio y comparte este hallazgo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.